Estamos ahí en Efesios con la Biblia abierta, ¿sí? Estamos aún en la cuarta ocasión en que vamos a enseñar algo acerca de el que nos enseña todo, ¿sí? La serie que estamos siguiendo acerca del Espíritu Santo, que llamamos Él os enseñará todas las cosas. Y el tema que vamos a tratar hoy día también está en un versículo en Gálatas y dice, andad en el Espíritu. Y puse un botecito de papel, de esos que hacíamos en el colegio, en el agua. ¿Para dónde va a ir ese botecito? Para donde se lo lleve el agua. Y un poco esa es la idea del texto allá, de ser dirigidos por el Espíritu Santo para andar en el Espíritu. Antes dicen, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que hemos abierto hoy, como cada día, y de esa misma manera, como cada día, con toda humildad y respeto, pero también con ansias de aprender de ti, Señor, rogamos que hables a nuestros corazones, que no salgamos de aquí de la misma manera en que llegamos. Necesitamos cada día de ti, Señor, ser alimentados por ti, ser afianzados en nuestra fe para tener convicciones que nos lleven a caminar de la forma correcta, a andar en el Espíritu en medio de un mundo lleno de maldad. Gracias porque esa obra tú la haces con poder y de esa manera muestras tu gloria en medio nuestro. Gracias porque nos has escogido para ello y rogamos que nos hables hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 15, mirad pues, ¿sí? Dice, oye, pongan atención a esto, con diligencia, no lo dejes para mañana, esto a lo mejor ya estás atrasado, esa es la idea, preocúpate de esto. ¿Cómo andéis? ¿Sí? ¿Cómo andan? Bien, gracias. No está hablando de eso. Y va a decir, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué dice eso? La primera respuesta es porque quiere que andemos como sabios. ¿Quién quiere ser sabio acá? ¿Quién quiere andar en sabiduría aquí, de los que estamos acá? Veo pocas manos, todas, necesito todas las manos. Pero no lo digo yo, lo dice el texto, dice que sí podemos andar como necios. Por eso la instrucción, ojo, no anden como necios, anden como sabios. ¿Por qué? Porque pueden andar como necios. ¿Quién quiere andar como necio? Bien, nadie, yo tampoco. Así que tenemos que escuchar lo que el Señor quiere decirnos por medio de su palabra, siempre y en particular hoy que estamos abriendo este texto. ¿Y cómo podemos hacer para andar sabiamente? Bueno, lo dice el texto, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto tiempo te ha dado el Señor? 24 horas al día. ¿Hay más que eso, no? ¿Alguien le dio 25? No, aprovechemos las 24, no las gastemos en cosas que no son y aprovechémoslas en cosas que nos ayudan a ser sabios. Porque los días son malos. Y la idea de malos ahí no está diciendo que no sirven, está diciendo que los días son malos de maldad. Por tanto, no seáis insensatos otra vez, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo partió el versículo 15? Que seamos sabios. En este contexto nos está diciendo que seamos sabios. ¿Cómo podemos ser sabios? ¿Sí? ¿Estudiando todo de todo? ¿Como Da Vinci? ¿No? Aprendiendo del Señor y teniendo una relación con Él. Esa es la idea. Y eso lo comienza a explicar en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y la idea de disolución es que vas a terminar haciendo cualquier cosa y esa cualquier cosa siempre es en pecado. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y esa frase, si bien da esta idea de que si nosotros estamos siendo controlados por el vino, borrachos, ¿qué vamos a hacer? El loco, por resumirlo y hacerlo suave, pero es terrible esa condición, ¿no?
pero también va a algo que ellos en los efesios conocían más por los templos paganos que tenían, donde para caer en éxtasis se sometían a ingerir licor y drogas en cantidades ilimitadas. Y cuando estaban en esa condición, caían en un éxtasis con esos dioses. ¿Y qué es lo que hacían? De todo tipo de pecados. Y un poco está apuntando, eso es lo que está diciendo Pablo en este texto, y es muy fuerte. O sea, no solamente, oye, no te emborraches porque vas a empezar a decirle cera. No, no solamente está diciendo eso. Hay un tema espiritual muy fuerte acá. O sea, si vas a ser controlado por algo, que sea el Espíritu del Señor. Ese es el texto. ¿Ok? O sea, andemos en el Espíritu. Ese es el llamado, entonces, que vemos en este texto. ¿Y cómo vamos a mostrar esto? Y lo vemos en el versículo siguiente, el 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Podemos estar alabando al Señor de palabra, ¿cierto? Pero acá va más allá, dice alabándolo en nuestros corazones. Y es un tema interesante de pensar. Cuando uno va en Colosenses capítulo 3, hay un texto paralelo ya, en versículo 16. Bueno, estoy en Filipenses. Colosenses 3:16, ahí sí. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y ahí tenemos la meta, ¿cierto? Que queremos ser sabios. Y dice, ¿cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y, por lógica, todo lo que hagamos, lo que viene diciendo en el versículo 17, va a ser para la honra y la gloria del Señor. Y va luego a terminar hablando acerca de las casadas, de los casados, del matrimonio, de los padres, de los hijos, de los siervos y de los amos. Lo mismo que en Efesios capítulo 5. Vemos del versículo 22 en adelante, va a comenzar a hablar del matrimonio, y en el capítulo 6 de los hijos y los padres, y luego de los amos y los siervos. Es un pasaje bastante paralelo. Muestra también entonces cuál es el resultado de andar en el Espíritu. ¿Han seguido manuales o tutoriales? Eso lo hacen más hoy día, ¿no? Tutoriales en YouTube. ¿Sí? Yo ayer le estaba preguntando a los jóvenes cómo que me gustaría hacer pan un día, y ya tengo un maestro de cocina que me va a enseñar. Pero yo podría ver en un tutorial, cómo se hace. ¿Hay alguien aquí que no sepa nadar? ¿Como para tirarlo al agua? No. Y bueno, si yo quiero aprender a nadar, no sé nadar, voy a ver un tutorial en YouTube, ¿sí? Y me van a mandar un manual por correo, voy a decir, primero ponga el brazo así, luego lo mueve y pone el otro así, y voy a ver cómo se nada. ¿Estoy listo para tirarme al agua, no? No, ¿cierto? Pero muchas veces pensamos que sí, estoy listo, me tiro al agua y me ahogo, o me trago la mitad del agua, o cualquier cosa de ese tipo. No voy a poder flotar, no voy a poder avanzar, lo más probable. Y pensamos que como tenemos el conocimiento ya somos sabios. El hombre tiende a pensar eso. Conozco un montón de todas las cosas, así que yo sé de todo. Pero a la larga uno ve que en la vida no sabe nada. Por eso la pregunta ahora, ¿quieren tener sabiduría? Porque tengo un tutorial. ¿Sirve, no? No, no sirve. No es tan así. El versículo 15, entonces, de Efesios, mirad con diligencia cómo andéis, dice que no basta solo desear ser sabio, que necesitas algo más para ser sabio. ¿Y qué es lo algo más que necesita? Que en rigor es todo. El versículo 18, ser lleno del Espíritu. Sin el Espíritu no puedes ser sabio. Andar en el Espíritu significa ser guiado por Él. Vamos a ver esto. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo.
¿Se entiende? Voy a repetir. Andar en el Espíritu es vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué va a ser lo que domine tus pensamientos? El Espíritu Santo. ¿Qué va a ser lo que domine tus decisiones? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es que me dieron un buen consejo. ¿De quién? ¿Era el Espíritu Santo? No, lo vi en un tutorial por ahí. Estoy haciendo una ilustración súper simple para decir que es muy fácil engañarnos. Es que un hermano lo hizo así y le resultó. No, nosotros personalmente, cada uno, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y la iglesia toda también. Así como tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, la iglesia también puede ser llena del Espíritu Santo. Cuando estamos todos y cada uno llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros para ser sabios. ¿Está bueno el tutorial o no? Súper simple. Ahora, ¿cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Ese es otro tema. Gálatas, dice Pablo a los Gálatas allá en el capítulo 5, versículo 16, no lo busquen, dice, digo pues, andad en el Espíritu, que es lo que titula el tema de hoy. Hay un mandato, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya estamos entendiendo algo, ¿no? Porque, y va a explicar, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cuántas veces nos hemos visto en esa posición de que es que lo que yo realmente quería era esto y no salió así? Pues nunca decimos, y no lo hice. ¿Por qué? Porque nos miramos más la carne que al Espíritu. Y nos engañamos a nosotros mismos y alimentamos más la carne que el Espíritu. ¿Qué es la carne? La carne es la parte no redimida de mí. ¿Se entiende eso, no? El Espíritu Santo mora en mí y esa parte, el Espíritu Santo es santo, pero mi cuerpo aún no ha sido glorificado, por lo tanto es una carne que no está redimida, que tiende al pecado. Tenemos todavía esa dificultad para vivir en este mundo. Pero al mismo tiempo, esa dificultad es lo que glorifica al Señor. ¿O no? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador adore a Dios? ¿Puede ser o no? No, salvo que sea creyente. Que el Espíritu Santo muere en él y a pesar de ser pecador, adora a Dios. ¿Ahí no se manifiesta la gloria de Dios, acaso? ¿En una iglesia que adore a Dios, llena de pecadores? Entonces, el mandato es a andar en el Espíritu y no dejarnos llevar por los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hay deseos de la carne. No basta que yo diga, yo quiero andar según lo que dice el Espíritu, como diciendo, y los deseos de la carne van a quedar en la casa. No, esos van contigo todo el tiempo. Y son fuertes. Por eso el consejo del Señor y se repite a lo largo de la Biblia. Entonces, andar en el Espíritu, ¿qué es lo que era? Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, sometidos al Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo lo enseña en Lucas cuando va a la tentación, ese pasaje, va a decir, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se dan cuenta cómo se sometió? Fue llevado, fue guiado por el Espíritu al desierto. ¿Cómo definimos que era andar en el Espíritu? Vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Ahí tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Ahora es interesante cómo lo define. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces que andar en el Espíritu es lo mismo que ser lleno del Espíritu. Está hablando del mismo concepto. En Marcos va a usar otro verbo, dice en el mismo pasaje, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y ese verbo le impulsó al desierto, está hablando de que lo envió
asignándole una tarea. Entonces, no es que nos guíe porque sí, sino que nos guía para propósitos. Y vemos solamente en un ejemplo del Señor Jesucristo cómo se define ser lleno del Espíritu Santo. Ser guiado por el Espíritu Santo para cumplir un propósito. Tiene un sentido. O como vimos en la foto del barquito de papel, para entender qué es ser lleno del Espíritu Santo, qué es andar en el Espíritu Santo, es como cuando la corriente de un río lleva una hoja. ¿Han visto alguna vez eso, no? ¿Y por dónde se mueve la hoja? Por dónde la lleva el río. A la velocidad del agua y por dónde va girando el agua. Por ninguna otra parte. Y la idea entonces es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo es exactamente la misma. A la velocidad del Espíritu Santo y por donde vaya dando las curvas del Espíritu Santo. Como un río. ¿Se entiende un poco más la idea? Espero. ¿Qué significa andar en el Espíritu Santo? Andar en el Espíritu Santo es ser llenos del Espíritu Santo. Y el concepto de llenos es lo que nos mueve. Por ejemplo, cuando Jesús anunció a sus discípulos acerca de la muerte, dice que ellos se llenaron de tristeza. Y ese sentimiento que los invadió, ser llenos de tristeza, no permitía que ellos pudieran sentir otra cosa. ¿Alguien podía estar alegre en ese momento? No, porque estaban llenos de tristeza, no cabía nada más que tristeza. Ese es el concepto de decir ser lleno o llenos de ira. ¿Sí? Los fariseos contra Jesús se llenaron de ira. ¿Sí? ¿Alguno le iba a contar un chiste a Jesús entre medio? No, porque estaban llenos de ira, lo único que querían era matarlo. Es algo que completa la mente y el corazón de la persona para hacer algo. Eso significa ser lleno. Cuando también se usa, por ejemplo, cuando la mujer llevó un perfume para ungir a Cristo, rompe el perfume y dice que la casa se llenó de ese aroma. Todo lleno, no había lugar de la casa donde no hubiese ese aroma. Y la idea entonces es que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo es que todo nuestro ser esté de esa manera invadido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Tanto así que David, en un salmo muy lindo que tiene, que es el 16, al final va a decir: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es hermoso, ¿no? Pero cuando dice en tu presencia, con el Señor, en esa comunión hay plenitud de gozo, hay llenura del gozo de Dios. ¿Se puede? Absolutamente. David es testigo de eso. Y nosotros podemos serlo también. ¿Qué es lo que no es andar en el Espíritu o la llenura del Espíritu? Para tenerlo bien claro. La llenura del Espíritu no es una experiencia eufórica de verse de repente vigorizado ya sea por un discurso. ¿Sí? Vamos a una conferencia y nos hablan y apelan a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y hermano, tú tienes que ir al África a predicarle el evangelio a esos niños que están muriendo. Y tú dices, no, yo quiero ir. Y lloras, no hay nada que yo quiera más en la vida, pero en la semana se te olvidó. No, no es eso. Eso es emoción. No hay que confundirlo. Eso no es llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu dura siempre, o marca tu vida para siempre. Perdón, eso es lo que quise decir. Tampoco ser lleno del Espíritu significa que ahora yo espiritualmente soy mucho más avanzado. Soy como un iluminado. Al mundo le gusta decir eso, ¿no? Y no es que yo sea como ahora como un ser más especial que lo que era antes porque ahora estoy lleno del Espíritu Santo. No. Yo sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que soy obediente al Señor, que es distinto. Y más poderoso, por eso mismo, porque es el Señor el que hace la obra. Ser lleno del Espíritu Santo tampoco es, vamos a describirlo así, pedir la bendición del Espíritu Santo para hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. ¿Sí? Quiero comprarme una casa. Me gustó la casa, está barata la casa.
y voy a hablar, hago la promesa compra-venta y después oro, Señor, que bendíceme en tu Espíritu Santo para comprar la casa. Estoy lleno del Espíritu Santo, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy usando al Señor para fines propios o buscando la aprobación divina para ser guiado por mi corazón y no por el Espíritu Santo. Yugo desigual. No, si ella es. Y es linda. ¿Sí? Y es más, viene a la iglesia, pero no es creyente. Sí, pero voy a pedir la oración para que el Espíritu Santo la bendiga. No. La voluntad de Dios dice que nunca debiste buscar ahí. Parte por ahí para ser lleno del Espíritu Santo. Lo otro no es llenura del Espíritu Santo, es pecado, simplemente. Entonces tampoco es eso. Otra cosa, no es lo mismo poseer el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es poseer el Espíritu Santo? Ser salvo. Todo salvo tiene el Espíritu Santo morando dentro de uno, ¿sí o no? Dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí está hablando de ser lleno del Espíritu, ¿ok? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si no es imposible, es como obvio. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, solamente alguien que es creyente puede llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Pero que el Espíritu Santo more en un creyente no significa que sea lleno. ¿Sí? Si alguien está actuando en disolución, como decía el texto, o en pecados, o en desobediencia, hay dos posibilidades. Una, no es creyente, ¿cierto? Y la otra, que sí es creyente, pero está en rebeldía con el Espíritu Santo. No escucha, apagó el Espíritu Santo. ¿Y puede hacer eso? Absolutamente. Primero los Corintios 3 dice, Pablo le está hablando a la iglesia que están en rebeldía y les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No dice como a creyentes, dice como a espirituales, porque está yendo justamente a este punto, sino como a carnales. Otra vez caemos en lo mismo. O somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la carne, y estos se contraponen. O eres espiritual o eres carnal. Y aquí está hablando de creyentes. Dice, de manera que yo, hermanos, le está hablando a la iglesia. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Y ahí estamos hablando de los discipulados, por ejemplo. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, iba a explicar el por qué, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Recuerda cómo partimos en Efesios? Que no seamos necios, sino sabios. Y puede que un creyente ande como necio, se los dije al principio. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos andar así? Cuando andamos murmurando. ¿Sí? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo cuando murmuramos contra un hermano? No, estamos siendo guiados por la carne. ¿Qué otro pecado se les ocurre? ¿Qué dice acá? Celos, contiendas, ¿sí? Pelea de un hermano con otro. Pecado de un hermano contra otro. Y eso ocurre, ¿sabes cuándo? ¿Saben dónde? En las iglesias siempre, porque estamos aún en esta carne. Y el Señor instruyó qué hacer cuando estemos en esos casos, para que triunfe el amarnos los unos por los otros. Perdón de pecados, reconciliación. Hay toda una serie de enseñanzas respecto de eso, para que podamos andar en el Espíritu y no en la carne. Pero hay algunos que les gusta más andar en la carne porque les cuesta andar en el Espíritu. Esos son los hermanos carnales, que andan como el mundo. ¿Hay de esos? Sí. Tristemente hay. Por lo tanto, no es lo mismo poseer el Espíritu Santo que ser guiado por el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. Lo otro, que la llenura o el andar en el Espíritu Santo no es un proceso de recibirlo gradualmente, en el sentido de recibirlo en porciones. ¿Sí?
No es que yo hoy día no estoy así, pero mañana puedo tener un poco. No, el Espíritu Santo te fue dado como a ti. En mitades, en tercios, no, completo, ¿sí o no? Todo el Espíritu Santo, todo Dios mora en ti. Por lo tanto, tienes toda la capacidad, toda la habilidad, si tienes el deseo de ser lleno del Espíritu Santo, para ser completamente lleno del Espíritu Santo. No un poco. No, no es así, no es por parte, no es un poquito ahora y mañana más, no. O es todo o es nada. Para que no nos engañemos. ¿Y cómo funciona esto de andar en el Espíritu entonces? ¿Sabemos qué es? ¿Sí? La guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, en todo. ¿Cómo hago para que eso funcione? Bueno, lo primero que tengo que saber es que es un mandato. No es algo a lo que yo pueda optar. Mira, me gustaría ser lleno del Espíritu Santo mañana. No, es un mandato, tienes que hacerlo ahora y siempre. ¿Y por qué Dios me manda si a mí me cuesta? Es una buena pregunta para hacerle al Señor. ¿Le hacen preguntas al Señor a ustedes así, no? ¿No? ¿Se va a enojar el Señor si le pregunto esto? No, el Señor sabe, conoce mi corazón. ¿Por qué tengo que hacerlo si a mí me cuesta? Si yo no sé. Y el Señor te dice, por la siguiente razón. Porque yo te di todo el Espíritu Santo. Y tienes todo mi poder en el Espíritu Santo para hacerlo. Toda la verdad, todo el amor, toda la fidelidad para que Dios pueda cumplir sus propósitos en ti. No hay nada que te falte que el Señor no te haya dado para que puedas ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, tienes que hacerlo. Ese es el origen del mandato. No es que yo pueda rogar, Señor, hazme lleno del Espíritu Santo. No, el Señor me dice, no, tú tienes que hacerlo. Aprende cómo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hay algo que debemos hacer. Y nuestra tarea es descubrirlo. Y gracias al Señor, Él nos enseña. ¿Dónde? En su Escritura, donde enseña absolutamente todas las cosas. Lo primero que nos va a decir, y es el tema de la carta a los Gálatas, que hay una lucha entre la ley y la gracia. ¿Sí? Todo el tema de la carta a los Gálatas está en eso, de otra forma. Estamos luchando entre lo que yo puedo hacer, mis obras para cumplir cosas, la ley, versus descansar en la gracia de Dios y ser movido por Dios para hacer las obras de Dios, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, voy a publicar en Instagram. ¿No todos tienen Instagram acá? Pero se imaginan más o menos lo que es, ¿cierto? Es una red social donde todo el mundo conversa con todo el mundo y donde en esa red social en especial se muestran muchas cosas para que la gente que ve diga, oh, o sea, donde uno se luzca. ¿Sí? Y me voy a llenar de que todo el mundo ponga ahí me gusta y me ponga comentarios, oye, te pasaste y todo eso. Y para que ocurra eso, ¿qué es lo que voy a poner yo en Instagram? ¿Qué voy a subir? Un versículo bíblico. Arrepiéntete, hermano, ¿no? Y me voy a llenar de me gusta. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Debería funcionar así o no? Versus, voy a poner un meme que incluso puede ser casi medio hereje, pero que todo el mundo se va a matar de la risa, porque es súper bueno. ¿Cuál hago? El meme. La carne nos tira mucho porque, comillas, satisface nuestras necesidades, mi necesidad de afecto, mi necesidad de ser reconocido por otros, de decir, oye, tengo 8.597 amigos en Instagram, tú tenés 300 nomás. Cosas de ese tipo. ¿Dónde quedó el Espíritu? ¿Y mi amistad con el Señor? Es que ese es un like nomás. Tergiversamos todas las cosas cuando nos dejamos guiar por la carne y no por el Espíritu. Gálatas va a estar hablando todo eso.
Ahora, piensa lo siguiente, si es imposible que alguien se salve por sus propias fuerzas o por sus propios méritos, es imposible, ¿cierto? Si esa persona llega a ser salva, va a ser por la obra de Dios y el Espíritu Santo que cambió su corazón, ¿sí o no? Ahora, esa persona, ¿por qué podría entonces vivir a sí mismo, confiando en sus propias manos, en sus propios méritos, para una vida piadosa? ¿Por qué si es Dios el que hace la obra en ti, una vez que hace esa obra en ti, ahora vas a seguir tú solo? ¿Y no es lo que hacemos muchas veces? Y esta es una forma negativa de enseñar el cómo sí tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Seguir por la mía. Es que a mí me gustan estas cosas. ¿Y son las mismas que le gustan al Señor? Es lo primero que uno tendría que preguntarse, ¿no? Tenemos ese problema de que todavía andamos en esta carne que no está redimida y podemos ser cristianos carnales. Otra forma de ver esa carnalidad es que cuando otro hermano más maduro, o el pastor, va y te dice, hermano, estás mal por ese camino, cuida lo que estás publicando en redes sociales, fíjate con quiénes te estás juntando, por quién estás orando, todas esas cosas, ese cristiano se va a enojar. A lo mejor no va a manifestar el enojo, pero ya va a empezar a ocultar informaciones y la va a guardar en su corazón, ese pecaminoso, el de la carne, para que el espíritu no lo toque. Esos hermanos espirituales. Esa es otra manera de andar en la carne y no en el espíritu. Si la ley o las obras nunca han sido un medio de salvación, ¿por qué vamos a insistir en las obras? ¿Por qué voy a insistir en lucirme? Yo leí por ahí una frase que dijo algún teólogo que decía que Dios nos salvó no para que seamos estrellas en la iglesia, sino para que seamos luminarias en el mundo. Las dos brillan, pero no es lo mismo. Primero a los Tesalonicenses 5:19, hay un versículo ahí, dice, no apaguéis el espíritu. Y cuando hacemos estas cosas, de hacer las cosas en nuestras propias manos, dejando al Señor fuera, aunque estemos diciendo que lo estamos haciendo en el nombre del Señor, estamos apagando el espíritu. Y el mandato es, deja de hacerlo. Eso significa no apaguéis el espíritu. Deja de apagarlo. Deja de andar en las cosas tuyas. Anda al Señor, sométete al Señor, obedece al Señor. Llénate de su espíritu. Y ya sabemos entonces mejor por dónde va el camino. La santidad, la forma de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, podríamos definir así santidad, solo procede del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿O viene de ti? ¿De quién viene la santidad? ¿Del Señor o de ti? Del Señor. ¿Y ya no tenemos un acto de sumisión ahí solo al reconocer eso? Si tú eres el que me da santidad, bueno, yo me someto a ti. Solo viene del Espíritu Santo por medio primero de la regeneración, cuando te da vida en el Hijo, y también durante nuestra vida cristiana, durante nuestro peregrinar en este mundo, en esta carne. ¿Podemos ser santos? Sí. ¿Cómo? Si el Espíritu Santo obra en nosotros. Si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo obre en nosotros, sea el que nos guía por dónde vamos, qué es lo que pensamos, con quién nos juntamos, qué estamos orando, etc. No se logra la santidad con lo que hacemos delante de Dios. Y podemos hacer muchas cosas delante de Dios. Por ejemplo, estar en este púlpito predicando. Pero si yo no estoy haciendo lo sometido al Espíritu Santo, lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, en mi carne, no estoy haciendo nada, no hay fruto en eso. No se logra
con lo que hacemos delante de Dios, sino con lo que Él hace a través de nosotros. Suena parecido, se ve parecido, pero hay un cielo de diferencia. Y Dios hace las cosas a través de nosotros por su propio Espíritu. Él lo determinó así. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ese el poder que Dios usa en medio de la iglesia. Es esa la manera en que el Señor se glorifica. ¿Tú quieres glorificar al Señor? Bueno, anda lleno del Espíritu Santo. Esa es la manera. Sométete a Él. No hagas las cosas en tus fuerzas. Cuando quieras servir en la iglesia, piensa bien en qué quieres servir y cómo quieres servir. Ahora, no digas, bueno, mejor no voy a servir, porque el Señor sí quiere que sirvas. Es parte también de someterse al Espíritu Santo. Pero no cualquier cosa, ni de cualquier manera. Se trata de aprender a ser lleno del Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo. Se trata de orar. Orar siempre. Orar en todo tiempo. ¿No dice eso Pablo a los tesalonicenses? Orad sin cesar. Y no significa que dejes de hacer todo porque todo el tiempo vas a estar orando. No. Significa que apenas tenga oportunidad de orar, ora. Y aún si de repente no estás en la oportunidad de orar, pero necesitas orar, ora. Y ora fervientemente con tu corazón, humilde delante del Señor, porque estás yendo al trono de la gracia del Todopoderoso. En los méritos de Cristo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está guiando, de ida y de vuelta. Y cuando en mi vida me ejercito de esa manera en orar, y no estoy hablando de hacerlo solo un día, estoy hablando de hacerlo en mi vida, siempre, una constante, que yo sea un hombre de oración, y esa es mi oración. Entonces, voy a andar sometido al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, andando en el Espíritu. También podemos testificar, y uno puede decir, ya, evangelizar, hablarle a otros de Cristo. Y a veces llegamos y hablamos a otros de Cristo por lo que la noción que tenemos, ¿no? Tenemos como aprendido un cuadrito. Mira, Cristo murió por ti, tú eres pecador. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? Pero la palabra de Dios está escrita. Acuérdate, Satanás también la maneja. ¿Dónde está el Espíritu ahí? No. A veces, cuando tú predicas el Evangelio y cuentas de corazón tu testimonio, lo que el Espíritu Santo hizo en ti, las cosas cambian absolutamente y Dios puede hablar a esa persona, pero ni te cuento cómo Dios te va a estar hablando a ti en dar tu propio testimonio de Él, guiado por el Espíritu Santo, lleno de Él. O puedes generar en ese tiempo, haciendo estas cosas, una conducta de adoración, que todo tu ser adore al Señor. Todo lo que respire alaba a Jehová. ¿Le suena, no? Bueno, tú también puedes. Y debes. Esa es la manera de andar en el Espíritu. Pero, y yo les voy a encontrar toda la razón, no siempre resulta. ¿Sí o no? Me cuesta. A mí me cuesta. ¿Les cuesta a ustedes, no? ¿Cómo lo hacemos entonces? Bueno, andar en el Espíritu o lograr andar en el Espíritu no es una carrera para ver quién lo hace mejor. ¿Sí? No, el pastor lee más la Biblia, así que el pastor debe andar mejor que yo. No se trata de eso. Es un tema personal de cada uno con el Señor. En la etapa de vida espiritual que cada uno está viviendo con el Señor. Sea que estés empezando o sea que estés terminando, como lo decía Pablo en Filipenses o en la segunda carta a Timoteo. He terminado la carrera. Pero aún quería asirse a aquello a lo cual él fue llamado. El corazón de Pablo dirigido absolutamente por el Espíritu Santo. Tremendo. Y nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Aunque no necesariamente estemos por morir, podemos llegar a estar en ese mismo punto donde estaba Pablo. Es una relación de vida. Ayer con los jóvenes veíamos esto de relacionarse con otro, establecer una relación con alguien. Y obviamente la enfocábamos en el Señor. Bueno, de eso se trata.
de empezar a trabajar en mi relación de vida con el Señor. ¿Con quién quieres tener una relación para siempre? Con mi esposa, digo. ¿Sí? Gracias, Señor. Pero eso no existiría si no fuera por mi relación con el Señor y la relación de mi esposa con el Señor, ¿o no? ¿No es primero la relación con el Señor siempre en todo? ¿Estás orando por alguien? Bueno, que tu primera relación sea con el Señor y todo lo demás será añadido, ¿no? Esa es la vida cristiana, es una vida que anda en el Espíritu, no en otra parte. Tampoco significa, yéndonos al otro extremo, de rendir absolutamente todo para que el Señor haga todo. ¿Sí? Ya, Señor, yo estoy orando por esto, me voy a quedar acá esperando hasta que tú lo hagas. ¿En qué parte de la Escritura sale eso? En ninguna, porque Dios, si bien dice en algunas partes, estad quietos y mirad que yo soy el Señor, ese estad quietos, quédate quieto haciendo mi voluntad para que veas que yo soy el Señor. O sea, algo tenemos que estar haciendo mientras estamos quietos, mientras rendimos. ¿Qué cosa tenemos que rendir al Señor? ¿El tiempo? ¿Nuestra vida? ¿No hacemos nada? No, lo que tenemos que rendir al Señor es nuestro orgullo. Eso sí tenemos que rendir al Señor. Y hacer cosas que el Señor, a las cuales el Señor nos lleva por medio de su Espíritu y su palabra. Entonces el problema, ¿por qué nos cuesta? Es por el orgullo. Es ahí donde estamos trabados y es lo que tenemos que luchar y tener tratos con el Señor para que Él nos ayude a cambiarlo, para tener esta relación de vida honesta con el Señor y una sumisión activa, no pasiva. ¿Sí? Una sumisión donde yo voy a hacer cosas, no donde yo me voy a quedar sentado. Y procurar que Él nos use. Dice Pablo a los romanos, así también vosotros considerados muertos al pecado, no hago nada. ¿No? Mira lo que dice. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ah, sí, tengo que hacer cosas. ¿Cómo? Guiado por el Espíritu. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Ojo con la carne, no va por allá. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿qué nos demanda el Señor? Algo, tenemos que hacer algo, tenemos que presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros para hacer la voluntad de Dios. Eso es andar por el Espíritu, desechando lo que quiere hacer la carne. Les leo de nuevo Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque hay. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Señor, yo quiero honrarte con toda mi vida. ¿Vas a terminar haciendo eso? No lo sé. A no ser que andes de esta manera en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. En Gálatas nuevamente más adelante, en el capítulo 6, va a decir, no nos cansemos pues de hacer bien. ¿Te das cuenta que siempre estamos mandados a hacer algo? Si nosotros vamos a andar en el Espíritu, vamos a estar haciendo cosas. ¿Qué dice el mundo de los santos? No, un santo no hace nada. No. El verdadero santo, el del Señor, hace cosas. Guiado por el Espíritu Santo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que estar haciendo cosas por amor los unos a los otros, guiados por el Espíritu Santo. Necesitas, por tanto, discernir la dirección del Espíritu Santo. Necesitas saber para dónde va el río. Eso necesitamos saber. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, mediante una comunión íntima con el Señor. ¿Qué decía el pasaje ya en Colosenses? Vimos que en Efesios decía, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos
del Espíritu. Ese es el mandato y según eso vamos a cantar himnos, vamos a compartir entre nosotros. Los matrimonios van a compartir según el Espíritu Santo obra en ellos, los padres con los hijos, los siervos con los amos, ¿sí o no? Y lo mismo en Colosenses, pero mira cómo dice el pasaje. Nos dice, no os embriaguéis con vino, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la receta. Está diciendo que tu obediencia a lo que Dios dice debe ser completa. Que la palabra de Dios more en, de hecho dice de Cristo, more en abundancia. Que tu corazón esté lleno de eso. Esa misma palabra que inspiró el Espíritu Santo. Para que seas lleno de ese Espíritu Santo. Y puedas obrar en las cosas que el Señor se glorifica. Por lo tanto, tiene que ser en una comunión con el Señor, conociendo al Señor. No puedes sustituir la comunión con el vellón. ¿Se acuerdan del vellón, no? Gedeón. O dicho de otra manera, no puedes usar algo, Señor, que no sé, que se detenga el tránsito si esta es tu respuesta. Voy a poner cualquier cosa. ¿Ya? Que aparezca una familia entera nueva que no conocemos en la iglesia. No se trata de buscar cosas que confirmen tu propia decisión. Ojo con eso, porque la decisión tú ya la tomaste. ¿Sí? Si es el idóneo, Señor, que se apaguen todas las luces. O sea, tú ya tienes al idóneo en tu mente y no estás esperando a que el Señor lo muestre. Ojo con eso. Ahora, en el caso de Gedeón, él sí podía hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que estaba preguntando era la voluntad de Dios. Es un caso distinto. Pero era para ilustrarlo. Puedes sí buscar discernir la dirección del Espíritu Santo por medio del consejo sabio de un hermano sabio, más maduro. Por ejemplo, el pastor. Ahora, el consejo que tú recibas no quita tu responsabilidad sobre el acto. ¿Ok? Suponte que pides un consejo a un hermano que tal vez no es tan maduro o no estaba guiado por el Espíritu Santo y no fue un buen consejo y hiciste según ese consejo y te fue mal. Es que el hermano fue... No, la responsabilidad sigue siendo tuya. Eres tú el que debe buscar el Espíritu Santo más que el consejo de un hermano. Y ora para que el Señor te ponga el hermano clave, que sí te dé el buen consejo guiado por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Las recetas de otros, oye, yo una vez lo hice así, oré al Señor y mira todo lo que me resultó, no necesariamente son las buenas recetas para uno, no se copian. ¿Se han fijado cómo nos automedicamos nosotros, no? Me duele la espalda, tómate esto. ¿Por qué? Porque ese resultó, pero a lo mejor yo tengo otra cosa. Bueno, con las decisiones espirituales pasa exactamente lo mismo. Ahora, lo que sí vas a ver es lo siguiente. Cada vez que tú buscas la guía del Espíritu Santo para entender cuál es y te sometes a ella, o sea, andas en el Espíritu y eres lleno del Espíritu Santo, algo va a pasar. Y lo vemos por las Escrituras. Y vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar idiomas. ¿Recuerdan, no? ¿Y qué hacen con esos idiomas? Predicaban las maravillas de Dios. ¡Wow! Pasa algo, ¿no? Y más adelante vemos a la iglesia, ya al final del capítulo 4 de Hechos, que oró y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y el lugar tembló y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó? No me digan del temblor, eso no hay que ver. Hablaron con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. Mira lo que pasó. Y uno sigue viendo textos, por ejemplo, Esteban, que fue escogido por ser varón lleno del Espíritu Santo, comienza a dar un discurso y al final del discurso, en Hechos capítulo
7, es emocionante. Dice en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Te das cuenta que pasan cosas potentes? Si pasó con Esteban, puede pasar contigo. Cosas que no te imaginas que el Señor puede hacer en tu vida. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremenda declaración evangelística ante unos judíos que no creían. Y se murió. Pero no importa que uno se haya muerto, murió lleno del Espíritu Santo. ¿Quién no quiere morir así? Y vemos en el capítulo 9, cuando Pablo se convierte, se acuerda que estaba ciego, fue a Ananías, ora con él y recobró la vista. Dice, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar con los hermanos en Damasco. Pasan cosas. Y más adelante, cuando es enviado desde la iglesia de Antioquía, va a Chipre y va a predicar el Evangelio. Y se encuentra con alguien que le estaba haciendo la contra. Y dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, sacó ese demonio. Pasan cosas. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, Dios da evidencia de eso. Siempre. Dios siempre va a mostrar su poder. Créelo. Y anímate a que Dios te use de esa manera, porque podemos hacerlo. ¿Dios ha cambiado? No. ¿El Espíritu Santo ha cambiado? Tampoco. ¿Tenemos menos Espíritu Santo que el que nos dio? Tampoco. ¿Puede pasar o no? Absolutamente. Roguemos por eso. Ahora, no es que el Espíritu Santo te da un poder increíble para resolver problemas, porque a lo mejor estás pasando por problemas. Y el Espíritu Santo tiene poder, pero no es para eso. Lo que hace el Espíritu Santo es empoderarte de todo lo necesario, todo lo que Dios ya te dio, para que puedas buscar obedecer a Dios, servir a Dios, amar al Señor y a los hermanos, ayudar en la iglesia en medio de esos problemas. Y lo dice en el Antiguo Testamento Zacarías. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que está construyendo el templo, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánta fuerza tienes tú? ¿Cuánta carne tienes tú? Ejércitos de carne. No es con eso. Que sea siempre con el Espíritu Santo de Dios morando, obrando, llenando nuestras vidas. Aprendamos a andar en el Espíritu y dejemos de andar donde no conviene. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta, que nos ayuda. Necesitamos más de esto, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos reflexionar cada tanto sobre tus escrituras y estos textos que nos hablan de que tú haciendo la obra en medio de nosotros, pero nosotros a veces mirando para el lado, en vez de mirar a tu Espíritu. Ayúdanos a desechar lo que no es, para anhelar lo que sí es, tu Espíritu que mora en nosotros, obrando por medio nuestro, para tu gloria, con poder, para cosas tremendas que tú puedes hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta iglesia, en este barrio, en nuestros trabajos, donde tú quieras, porque no hay nada que pueda impedir tu poder. Te pedimos humildemente, Señor, que no seamos nosotros quienes lo hagamos, sino que seamos empoderados por ti. Ayúdanos a vivir de esa manera, en el Espíritu, siempre, en el nombre de Jesús. Amén.